Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en una nueva entrega de Tribuna para seguir conociendo a los precandidatos que van a competir en las próximas PASO para la gobernación. Y hoy estamos junto a Nicolás Guillén y Lorena Martín, precandidato a gobernador y a vice dentro del Frente Elegí. ¿Cómo están? Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hola Ceci, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, ellos son la fórmula que representan a los movimientos sociales y que han decidido ir a internas. Y lo que nos preguntamos es por qué esa decisión o esa necesidad de participar con una lista propia y no con una fórmula de consenso. Mira, en primer lugar, porque creemos que es importante mostrar el trabajo que nosotros venimos haciendo desde hace mucho tiempo, muchos años en el territorio. Esto fue lo primero que nos unió. Lo segundo que nos unió fue el hecho de que los movimientos sociales hemos visibilizado realidades mendocinas que escondían bajo la alfombra. Una de ellas fue el tema de muchos mendocinos y mendocinas que no tienen acceso a los servicios esenciales, luz, agua y cloacas. Nosotros no solamente visibilizamos esta situación, sino que la registramos en el RENAVAP, que es el Registro de Barrios Populares. Te quiero decir algo, con respecto a este registro no es solamente de los asentamientos, no hablamos solamente de los asentamientos en este registro que el año pasado eran 317 barrios. Vos imaginate todos los mendocinos y mendocinas que no tienen acceso a estos servicios, cómo viven, cómo se enferman los chicos porque el agua llega contaminada por esa manguerita que va, o cómo se les salta el disyuntor porque no alcanzan a poder cubrir la realidad que tienen. Esto es un tema. El otro tema que también nos llevó a unirnos en este consenso y decir tenemos que representar y que se sepan estas necesidades son los trabajadores de la economía popular. Estos trabajadores que tienen que trabajar todos los días y que no tienen derechos, ¿sí? En donde tenés el que reparte las tortitas todos los días. Están en el circuito informal. Informal, ¿viste? Que hay que ayudar a los trabajadores de la economía popular, tienen que tener acceso a un monotributo social, tienen que pagar su jubilación y tienen que tener también acceso a la obra social. Otra situación que nos movilizó fue que acá tenés sentados a dos precandidatos que han sido imputados por la defensa de las luchas comunes, de los bienes comunes. Yo por la 7722 y el Nico por defender el salario de los trabajadores que, viste, cuando vos tenés trabajo solo de temporada, el resto del tiempo, ¿cómo vivís? Bueno, a él también le tocó lo mismo. Creo que estos son las herramientas y los sentimientos que nos llevaron a conformar esta lista de los sueños, porque vos imagínate que nosotros no tenemos lo que tienen otras listas en cuanto a la posibilidad de poder acceder a distintos medios de comunicación o hacerte los tótem, o bueno, todas estas cuestiones que dentro de la economía afectan mucho. Por el diagnóstico o esta evaluación que haces es, de alguna manera, es una autocrítica también a la clase política en esto de nosotros somos los que estamos en el territorio, somos los que conocemos la realidad. Exacto. Digo, esa es una percepción que tiene mucha parte de la ciudadanía de lo alejada que está la política de la realidad, de lo que vive el ciudadano. ¿Esa autocrítica le cabría a todos los espacios políticos o a determinados sectores? ¿Cómo lo analizan? Mira, yo creo que en la campaña política, que se discute la cosa pública, cómo hacemos con los temas comunes, es una buena oportunidad para que los periodistas le pregunten a cada candidato, cada uno va a responder, en el caso nuestro vamos a responder solo por nosotros, claro, cómo ellos ven la relación entre cómo se viene gobernando y el pueblo. Nosotros hemos llegado a una conclusión y a una síntesis. Se viene gobernando una Mendoza para las minorías. Las grandes mayorías tienen salarios bajos, no tienen los derechos básicos satisfechos, y hay una minoría que siempre viene ganando, la viene haciendo. En todas las crisis ha salido ganando. No son más de 50 grupos en Mendoza, la mayoría extranjeros, porque la economía no solo se ha primarizado, que es un gran problema, se ha concentrado, se ha extranjerizado, y son 50 grupos, como te decía, entre los principales bancos, de las bodegas, suponete, hay 700 bodegas, hay 20 que acumulan, que son la cúpula, que fijan precios. En cada rubro, en la construcción pasa lo mismo, en cada rubro, las telecomunicaciones, son grupos que han sido privilegiados. Entonces,
Si vos ves que una provincia que genera la cantidad de riqueza, son 16.000 millones de dólares por año, y vas a un hospital y no hay un turno médico para una madre que va con un niño, bueno, ahí viene la propuesta nuestra, que es decir, paremos, pongámosle coto a esto, a los que siempre les va bien, para que a las mayorías por lo menos tengan los derechos básicos. Ese modelo tiene a sus políticos que los representan, tanto un Cornejo como un De Marchi, que cualquiera de los dos termina en un PRO volviendo a gobernar el país, ya sea Bullrich o Larreta, pero este modelo que gobernó en el 2015, que abrieron de par en par el país, no les importó la industria nacional, hicieron negocio para los capitales golondrinas y estrellaron el país. En la provincia, Cornejo es el que mayor expresa esto y nos viene con dos ideas que nosotros estamos discutiendo de frente. Nos habla del orden, pero mete por la ventana de la Corte a una ministra que no reunía las condiciones mínimas. Nos habla de la austeridad y que hay que achicar los gastos del Estado. Nosotros vemos, vos te imaginás un hospital con menos presupuesto, escuelas con menos presupuesto hoy. Sería intolerable para el pueblo retroceder en los niveles sociales. Nosotros decimos, agrandemos la economía, porque él cuando gobernó achicó el Estado, pero el Estado terminó siendo más pesado. ¿Por qué? Porque achicó la economía. Tiene que haber una relación. Nosotros hablamos de la economía primero, después hablemos del Estado social, que nos hace falta y más. Nosotros hablamos de aumentar el presupuesto en salud, educación y seguridad. Entonces, sería un desastre achicar los gastos del Estado en esos rubros. Y la matriz productiva, que es lo de fondo, ¿qué salida tiene Mendoza? Vemos, como te decía, se ha extranjerizado, se ha concentrado, se ha primarizado. Nosotros hablamos de ampliar la matriz productiva, de diversificar las áreas productivas, de cuidar el medio ambiente, de complejizar, porque acá hay que industrializar. Antes se industrializaba más la fruta que ahora. Ahora se hace la fruta y no se industrializa. Y ni hablar de la minería que están proponiendo, que se quieren llevar el mineral en un barro y industrializarlo afuera, o el potasio en Río Colorado, lo mismo, como un commodity afuera, y nosotros terminamos comprando el producto industrializado en otro país a precio dólar. Este es el modelo que genera inflación también, para terminarte la idea, porque sí. Mendoza, para salir de la queja, está bien que hay problemas macroeconómicos, pero Mendoza es parte de esa macro. Entonces Mendoza, si aportara soberanía alimentaria, produciendo más alimentos, combatiría la inflación de esa manera. Cuando te referís a esto de ampliar la matriz productiva, digo, ¿cuáles son las propuestas concretas? Digo, más allá de esta posibilidad, ¿no?, de generarle valor agregado a nuestros productos primarios, pero en concreto, ¿cuál es la propuesta desde su espacio para lograr este objetivo? Mira, una de las propuestas que tenemos es la creación de una empresa provincial de alimentos, generando polos productivos en diferentes partes de nuestra provincia. No podemos creer nosotros que existan hectáreas ociosas. En el último censo del 2018 hay 250.000 hectáreas ociosas que podrían darse con derecho a riego, que podrían darse a la agricultura. Creemos que es importante generar estos polos productivos que darían trabajo y que también sería más barato poder comprar, porque el problema está que quien gana menos es quien más trabaja, que es el productor en la chacra, que es el que invierte en dólares, porque todos los insumos que utilizan los productores están en dólares y venden pesos y depende de un montón de cuestiones. Hoy los productores no los está ayudando el Estado. Hoy, por ejemplo, vos tenés muchos productores que riegan a manta porque no pueden llegar a la tecnificación, que es el riego por goteo. Lejos de ayudarlo, lo sancionan porque hoy el agua no alcanza para los barrios y tampoco alcanza para la agricultura, porque tampoco se ha invertido en esa tecnificación. ¿Me entendés? Hablamos de estos polos productivos, hablamos de que llegue el servicio de estos trenes que se han utilizado para la agricultura, para que abaratemos costos. Y también hablamos de la posibilidad de ayudarlos con subsidios, porque no es un dato menor que en 10 años se han perdido 13.000 productores. Es una locura esto. Y esto genera que hoy el alimento esté cada vez más caro. Sí, ese dato de las tierras productivas que no están produciendo en este momento y la pérdida de los productores son una señal de alarma, digo, en una provincia que tiene un perfil agrícola, ¿no? Exacto. Vos imaginate que cómo será que el Estado no ayuda en este sentido, que en la ganadería la provincia de Mendoza paga las vacunas 2 pesos más caras que en cualquier otra provincia. Vos imaginate la locura que genera esta Fundación Coprosamen, que está denunciada en delitos económicos porque en el 2017 se perdieron 13 millones de pesos. Esa denuncia la hemos hecho nosotros también. Te complemento con las propuestas concretas, porque salir de la queja, vamos a las propuestas. Esto es lo que hay que discutir con los mendocinos y mendocinas. Una agencia de ordenamiento territorial que
todos los recursos ociosos sean denunciados en esa agencia para que ordene qué tierras pueden ir al agro y qué tierras pueden ir a vivienda, para poner en producción estas tierras. O se hace un barrio, si tiene conectividad, o Claro. se pone en producción agraria. Y de ahí vamos al plan de vivienda, que es el eje central nuestro para dar trabajo en forma inmediata, porque hay muchas propuestas de vivienda, todos dicen números, pero la realidad es que hace más de 10 años que no se construye vivienda social en Mendoza. Tenés que tener 2 sueldos muy altos para acceder a la vivienda. Lo nuestro es una inversión inicial del Estado del 2% del presupuesto. De hecho está presentado el proyecto y nos lo han cajoneado. O sea que la voluntad de este gobierno es no poner ese 2%, y sí ponerle un valor equivalente al Mendoza Activa, premiando a los que ya les viene yendo bien y que igualmente iban a hacer una inversión. Le han dado 50 millones de pesos a Zucardi, que igualmente iba a hacer esa inversión. ¿Y cuánto trabajo generó? Él te va a decir, sí, algunos puestos de trabajo. En cambio, con este plan de vivienda, empezaríamos por lo que fue el Autódromo General San Martín. 100 hectáreas acá cerquita, 10 minutos, ociosas hace 23 años, que ahí entran 2.000 familias, con centro de salud incluido, escuela, parque, 2.000 familias. Los movimientos populares, el primer día nos ponemos a hacer zanja y le metemos servicios generando valor, y ahí arranca el plan. 3 hectáreas, estas son fiscales, o sea que no hay que pagar nada. Claro. Sí, la gente tendría que pagarlo. El plan nuestro es que se pague a crédito, eso aclarémoslo, porque eso genera que se pueda seguir invirtiendo. Claro, en el fideicomiso. y la forma de construcción en cooperativas, pues no es lo mismo que le des toda la plata a tus 2 empresarios conocidos, que le van a pagar el salario básico al obrero, que esa misma plata la distribuyas en 100 cooperativas, que esa se va a distribuir en una forma mucho más antiinflacionaria. Porque los grandes empresarios sabemos que cuando hacen sus dólares, se compran un departamento en Miami. Esa es la forma de ahorrar que tienen. Y eso es fuga de dólares y genera inflación. Entonces también discutimos el tema macroeconómico desde cómo utilizar los recursos que tenemos. En Guaymallén, 3 hectáreas de la Municipalidad de Guaymallén ociosas hace 20 años. Y los jóvenes sin trabajo, o sea, eso se tiene que poner en producción todo. El acceso al lote es lo primero, meterle servicios y después construir en forma cooperativa. Esa sería otra propuesta concreta y discutiendo el cómo. Porque hay un tema de poder que se discute si se pone o no la plata en estas cosas. Ese es el enfoque, no es que si hablamos más de casas, no. ¿Los recursos se van a poner o no? Hace 15 años que no se pone un peso. Nosotros estamos diciendo una inyección inicial y Mendoza en 2 años sale del estancamiento. ¿Y tienen algún número concreto de un objetivo en 4 años, cuántas viviendas construir? 5.000 lotes en 2 años, con 5.000 casas, y Mendoza sale del estancamiento que lleva hace más de 10 años. Aparte es el sueño. Vos hoy hablás con muchos chicos que tienen entre 25 años y un poco más y te dicen, nosotros somos la generación de que nunca vamos a tener nuestra casa propia. Y esta es una realidad que vive toda la población, no solamente la gente joven, y el hacinamiento existe. Bien. Los quiero llevar a otro de los temas que forma parte de la preocupación diaria de los mendocinos y que tiene que ver con la inseguridad. Digo, nos gustaría también conocer las propuestas, si es que las hay concretas respecto a esta temática. Mira, en primer lugar nosotros creemos y estamos convencidos de que tiene que haber una inversión en tal sentido. ¿Por qué te lo digo? Porque necesitamos tener tecnificación, necesitamos tener policías preparados y profesionalizados en tal sentido, además de que se les pague bien. También tenemos un ejemplo de cómo la comunidad se va organizando con las alarmas comunitarias. Creemos también que es importante que el Estado se involucre, porque no resulta ser un dato menor que hoy uno de los jueces más importantes de Mendoza esté involucrado con delitos que tienen que ver con el narcotráfico. Esto sumado a que hay otra realidad que también se invisibiliza, y es el consumo problemático. ¿Me entendés? ¿Hay una inseguridad? Sí. ¿Hay manera de resolverlo? También. Pero también tenemos que controlar a todos estos personajes que ni siquiera todavía se les sacan los fueros. Creo que es importante invertir, tecnificar y también ayudar a la comunidad a que pueda lograr esto de las alarmas comunitarias. ¿Y por qué te digo lo de tecnificar? No puede ser que hoy un delivery te lleve la pizza más rápido que lo que llega a la policía. Esta es la realidad que hoy tenemos. Bien. Me detengo en algo que dijiste que es respecto al sueldo de los policías, ¿no? Y hay una cuestión que muchos vienen advirtiendo, que el nivel de los salarios en Mendoza es más bajo en comparación con otras provincias, tanto del sector estatal como del sector privado. Digo, ¿qué análisis hacen de esta situación? ¿Por qué Mendoza está
en estos niveles inferiores en comparación con otras provincias de Argentina. Sí, es una política que ha hecho que el salario sea el más bajo. El símbolo de esto es el ítem aula, que ellos ahora han reconocido que fue para ahorrar 5.000 millones de pesos. O sea, ellos lograron ahorrar hacia un tema presupuestario. El presupuesto se tiene que priorizar en los temas sociales. Ese es el enfoque que creo que todos vamos a estar de acuerdo. Salud, educación, justicia, hoy los judiciales están en una paritaria. El trabajador tiene que tener un buen salario. ¿Hace falta plata? Bueno, discutamos una reforma impositiva segmentada, que es la otra propuesta que complementa esto, porque si no, todos decimos cosas que no son realidad. ¿Hace falta aumentar el presupuesto social un 10%? Por ejemplo, yo te decía, lo de vivienda es un 2%, querés aumentar salarios es otro 5%. O sea, eso lo tenemos estudiado. Hay que aumentar el presupuesto social. Aumentando la economía es posible. Y priorizando, por ejemplo, recortar la pauta publicitaria y aumentando salarios. Y a los que más acumulan, que son esa cúpula que te hablaba al inicio, el que facture sería así, el que facture más de 200 millones de dólares, que no va a ser ninguno de los conocidos nuestros, están todos en otro país de viaje. Los vamos a tener que llamar y decir, miren, le pedimos una colaboración del 2% de su facturación y se junta el presupuesto de salud equivalente. Es una plata importante si solamente a la cúpula le pedimos, viste que el Bill Clinton decía, el problema es la economía, y él hacía un insulto. Yo le diría, compadre, el problema es la cúpula. El problema es cómo se administra la riqueza. Ahí está el problema. Entonces hay que sentarlos a todos esos sectores y plantearles esto. Un 3%, un 2%, y ahí vamos a tener los fondos para que el maestro y la maestra estén en la escuela contenta, que los niños sean felices, que hayan jardines maternales en las zonas rurales. Hoy todo el trabajador y trabajadora les cuesta un montón trabajar en las zonas rurales porque los jardines te atienden 3 horas, 4 lo sumo. Eso no va para una familia que quiere emprender un trabajo. Hay que poner más plata en la infraestructura, en el salario, reconocer la antigüedad docente, eliminar el ítem aula, pasarlo al básico y que la asignación familiar sea equiparada a las nacionales o al sector privado. Eso es plata. Entonces discutamos la reforma impositiva segmentada. Vos imaginate que en todo este tiempo, en estos 8 años, solo se han construido 2 escuelas. Esto genera hacinamiento. Tenés aulas con más de 40 pibes, sin las horas especiales, porque tenés escuelas que no tenés este equipo, este gabinete que es importante para ayudar a los chicos. ¿Me entendés? Si no pensamos en las juventudes, en los niños, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo pensamos en una Mendoza para las mayorías con propuestas y que no se vayan después de que se reciben o que ya son mayores? Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Les agradecemos mucho por haber estado acá y dar a conocer estas propuestas que tienen desde el sector que están representando y que venía reclamando esta participación. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Ceci. Bueno, y nosotros nos encontramos en unos días para seguir conociendo a los precandidatos y sus propuestas de cara a las PASO 2023.